Bueno, buen día. Habíamos quedado en el último pedacito, en el último tramito de interrupciones y vamos a empezar a desarrollar el ejemplo puntual o el ejemplo ya completo de lo que habíamos adelantado en el tema 2, que es la actualización de la hora del reloj, ¿sí? Utilizando al SysTick como fuente de interrupción. Entonces, el problema general ya lo habíamos presentado en el tema 2. Lo que vamos a ver es código completo y cómo encastra en el sistema de interrupciones, ¿sí? O sea, ya el ejemplo ese que habíamos explicado a grandes rasgos cuando yo les di los diagramas de flujo y la explicación básica de que había un sistema que provocaba interrupción cada una décima de segundo, ahora lo debemos tener completo, ¿sí? Entonces nosotros ya tenemos de alguna forma cómo se configuran las horas, los minutos y los segundos, ¿sí? En otra parte del problema, que no es lo que nos interesa ver ahora. Lo que tenemos que hacer es mantener la hora, minuto y segundos actualizados. O sea, cada vez que pasa un segundo, incrementar en 1 los segundos. Cuando se acumulan 60 segundos, incrementar los minutos. Cuando se incrementan 60 minutos, incrementar las horas, ¿sí? Eso es lo que queremos hacer. Para eso, lo que vamos a hacer es escribir una rutina, una subrutina, que se encarga de la actualización del reloj, y llamarla desde la rutina de servicio del SysTick, ¿sí? ¿Por qué? Porque si se acuerdan, teníamos varias cosas que hacer en la rutina de interrupciones. Teníamos que actualizar la hora, teníamos que refrescar la pantalla, y teníamos que hacer algunas cosas más que se daban cuando cambiábamos de segundo. Para no hacer un código extremadamente largo que no se entienda, vamos a hacer subrutinas para resolver cada uno de los problemas y el SysTick llamará a una subrutina después de la otra o eventualmente alguna con un condicional. Como esta subrutina es autónoma, respecto al ejemplo que vimos antes, que seteaba una bandera, no la vamos a usar más, ¿sí? La subrutina se comunica con el programa principal, si lo quieren ver de alguna forma, con las variables de horas, minutos y segundos. Esa es la comunicación que hay entre la rutina y el programa principal. Entonces no necesitamos esa bandera para saber que pasó un segundo. Y entonces hay que configurar el SysTick, ¿sí? Y la rutina de servicio va a tener esta forma. La rutina de servicio carga la variable que nos sirve para contar que transcurrieron 10 interrupciones, seguimos con una interrupción cada décima de segundo y seguimos teniendo que hacer las actualizaciones cada segundo, ¿sí? Seguimos necesitando dividir en 10. Entonces, mantenemos la carga de la variable espera, que es en la que dividimos, le restamos 1, igual que antes, y si no llegamos a 0, actualizamos el valor y terminamos. Y si llegamos a 0, hacemos un push de R0, que tiene nuestro valor de la dirección de la variable, que no lo queremos perder, pero R0 podría cambiar solo en actualizar reloj, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo de cómo nos afecta el uso de los registros. A nosotros nos conviene usar R0 en la rutina de servicio porque de esa forma no tenemos que guardar el registro, porque ya se guardó automáticamente. Pero la rutina, actualizar reloj, podría utilizar R0, entonces guardamos R0 con LR para no perder la dirección de retorno, aunque en realidad lo que hay es un FFFF9, porque esto es una rutina de interrupción, pero no sabemos si hay un FFF9, no sabemos si hay un FFF1, un FFD, de acuerdo a cómo hayamos llegado a esta rutina, y además esto podría ser una subrutina que yo llame desde un programa simultáneamente con una rutina de servicio. Entonces, el tratamiento que le damos es idéntico al de la subrutina. Guardamos el LR, aunque sea un flag, lo recuperamos después de llamar, ¿sí? Llamamos a la subrutina que hace la actualización de hora, que es la que vamos a escribir ahora, y volvemos a inicializar la variable en 10 para que empiece un nuevo ciclo. La rutina de actualización
lo que tiene que hacer, ya lo habíamos visto, hicimos un diagrama de flujo de esto. Si los segundos son menor que 59, sumamos 1. Si los segundos son 60, entonces los hacemos 0 y nos fijamos si los minutos, en realidad sumamos 1 a los minutos y si llegó a ser mayor que 59, hacemos 0 y si las horas son menor que 53, sumamos 1 y si no es 0 y dimos vuelta a el código, ¿sí? Y también hicieron ustedes en un laboratorio el hecho de que este código y este código son prácticamente idénticos y con este código son muy parecidos y entonces puedo hacer una subrutina diciéndole que tiene que contar hasta 59 o hasta 23, ¿sí? Para mantener esas variables pasándole un puntero. ¿Sí? Esos serían los diagramas de flujos que vimos en su momento y esto sería el assembler. ¿Sí? Apuntamos, guardamos la dirección de retorno, apuntamos a los segundos. En este caso, los segundos y minutos están compactados. ¿Sí? Por eso, en horas más 2 tengo los segundos. Nosotros, en el ejemplo que vimos en el tema 2, teníamos el BCD sin compactar. El BCD compactado tiene 2 dígitos por byte, el BCD no compactado tiene 1 dígito por byte. Entonces, al estar compactado, en la hora me entran la decena de las horas y las unidades de horas. En hora más 1 me entran la decena de los minutos y la unidad de los minutos. Y en hora más 2 me entran la decena de segundos y las unidades de los segundos, ¿sí? Y en lugar de comparar con 5 y con 9, comparo con 59. La diferencia es que cuando quiera mandarlo al display voy a tener que separar el 9 para mandarlo a un display y el 5 para mandarlo a otro display, ¿sí? Lo que se simplifica en esta parte de la rutina se complica en el momento del envío a la pantalla, ¿sí? De nuevo, lo que les dije el otro día, si hay algo de lo que estoy diciendo que no se entiende o, no sé, como recién BCD compactado y no saben lo que es, me paran y me preguntan, ¿sí? Entonces, guardo el LR, apunto ahora y le digo que en R1 tengo el puntero de la variable que quiero incrementar. Le cargo el límite, 59, llamo a incremento y me fijo en R0 si lo que volvió es 0. Si lo que volvió es distinto de 0, entonces me voy al final, porque entonces no tengo que incrementar los minutos, sino llamo a incrementar con los minutos. Obviamente la subrutina me mueve R1, ¿sí? Entonces con solo llamar a incremento de vuelta ya está. Vuelvo a fijarme si es 0. Si es 0, si no es 0 termino, y si es 0 cambio el límite de 59 a 23 y vuelvo a llamar a la subrutina de incremento. ¿Sí? Entonces, con esto incremento los segundos, con esto los minutos, si es que los segundos llegaron a 0, y con esto las horas, si es que los minutos llegaron a 0. Nos faltaría la subrutina de incremento. La subrutina de incremento tiene en R1 el puntero a la variable y en R2 el límite. Carga como byte, lo apunta por R1, lo compara con R2 y genera un bloque condicional. Esto me olvidé decirle, los bloques condicionales en el parcial lo usaron bastante más o menos, ¿no? Cosas como los saltos condicionales, aprovecho para marcarlo ahora, existen más allá de los bloques condicionales. El BHI es un salto condicional, no necesita estar dentro de un bloque condicional. El bloque condicional es para volver condicionales a las cosas que no son condicionales, pero los saltos condicionales ya son instrucciones de por sí condicionales, no necesitan meter el BHI adentro de un bloque IT.
Lo que se pone adentro de un bloque IT son operaciones de movimiento o aritméticas, ¿sí? Que normalmente no son condicionales, siempre se hacen, y entonces en lugar de tener que esquivarlas con un salto, las pongo en un bloque condicional para hacerlas a veces sí, a veces no, ¿sí? Sí se puede llegar a poner también una llamada subrutina. Hay quien puso adentro de un bloque condicional esto. No es prolijo, pero ahí sí, realmente no hay más remedio que poner un bloque condicional porque no existe un BX condicional, ¿sí? Lo mismo con un BL, ¿sí? BX y BL no son condicionales. Si yo quiero usar BX o BL condicionales, los tengo que poner dentro de un bloque. Pero BHI, BLS, todos esos B que ya tienen las letras de por sí, no necesitan estar dentro de un bloque condicional. Bien, hecha esa aclaración que metieron la pata como el 60%, en realidad no es que esté mal, es que demuestra que no saben bien cómo son los saltos, ¿sí? Funcionar seguramente funcionaba. Cargamos entonces, decíamos, el valor de la variable. En R1 tengo la dirección de la variable, ahora en R3 tengo el valor. Significa que si R1 salta al final, en CBZ R1 final exactamente es compare and branch if 0. Eso quiere decir CBZ. ¿Sí? Hace la comparación y el salto en la misma instrucción en lugar de usar las banderas que se dio en la instrucción anterior. ¿Sí? A diferencia de CMP, que solo setea las banderas, CBZ compara y salta. Pero ese solo existe para 0. Para 0 o para distinto de 0, y nada más. No hay CB high, por ejemplo, en este procesador. En otros, todos los saltos tienen esa forma y no hay banderas. ¿Sí? Es la otra alternativa de saltos que hay, de saltos condicionales. Bien. Volvemos a esto entonces. Cargo el valor de la variable en R3, en R1 tengo la dirección de la variable, otra cosa que les cuesta. Comparo la variable con el límite, ¿sí? Y si son iguales, omito todo lo que viene en el bloque condicional. ¿Qué viene en el bloque condicional? Cargar el valor de la variable con 0, ¿sí? Mover a R0 un flag para avisar que llegué a 0, el flag en el que me fijo después. Almacenar, perdón, eso es si es 0. Si no es 0, lo que hago es agregar 1 al valor de los segundos y cargar el valor de retorno en 0. ¿Sí? Entonces, si ya llega el límite, a R3 le asigno 0, si no, le sumo 1. Si ya llegué al límite, devuelvo R0 en 1 como un true, diciendo que llegué al límite, y si no, como 0, diciendo que no llegué al límite, que es lo que usa el CBZ después. ¿Sí? Almaceno el valor de R3 en R1 y muevo el puntero un lugar para que le sea más fácil a la otra subrutina y vuelvo. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Ninguna? ¿Seguro? Bien. Algunos detalles que ya mencionamos a lo largo de lo que fuimos hablando, pero para consolidarlos. Latencia de interrupción. ¿Qué era la latencia de la interrupción? Habíamos dicho que es el tiempo que demora el CPU desde que se produce el pedido hasta que se lo atiende. ¿Sí? Suponiendo que no quedó pendiente, bueno, si queda pendiente, la latencia aumentará. ¿Sí? Cuando hablamos de latencia, es el tiempo
desde que llega el pedido hasta que se lo atiende. Si queremos ver cuál es la latencia mínima del procesador, entonces vamos a suponer que no queda pendiente y que se lo atiende lo antes posible. ¿Sí? Eso porque estamos buscando la latencia mínima del procesador. La latencia va a tener que ver o va a estar influida por la instrucción más larga, porque yo les había dicho, todos los procesadores atienden la interrupción cuando termina una instrucción y empieza otra. ¿Sí? No se puede guardar el estado de una instrucción a medio ejecutar. Entonces, la latencia va a tener como primer componente a cuánto demore la instrucción en curso. Si la latencia llega justo al inicio de la instrucción, tendrá que esperar toda la longitud de la instrucción. Nuestro procesador no tiene instrucciones de más de 3T, ¿sí? Que es la instrucción más larga. Pero hay procesadores que pueden tener instrucciones de 20, 30, 70T, ¿sí? Entonces, eso influye en la latencia. Y el otro punto que va a influir mucho en la latencia es qué se guarda durante el reconocimiento, ¿sí? Nuestro procesador guarda 5 registros, si mal no recuerdo, R0, R1, R2, R3, sí, 5 registros son, si mal no estoy sacando la cuenta ahora. Guardar esos 5 registros le lleva 12T, ¿sí? 10 de esos 12 es el proceso de guardar y 2 el proceso de buscar el vector de interrupciones, ¿sí? Entonces, hace 6 lecturas, o sea, 5 escrituras y una lectura en memoria a razón de 2T por cada una. Pero resulta que el procesador que nosotros estamos usando particularmente en la placa tiene una unidad de punto flotante. La unidad de punto flotante es un coprocesador, es un segundo procesador especializado en operaciones de punto flotante. Yo no sé si se acuerdan cómo se representa un número de punto flotante. Un número de punto flotante se representa como un número de 32 o de 64 bits que tiene una mantisa y un exponente y que para operarlos primero se deben normalizar los exponentes, ¿sí? Bien, buenísimo. Entonces saben que es lento, ¿verdad? Que lleva bastante tiempo eso a nivel electrónico. No se resuelve en un T como una suma convencional, ¿sí? Entonces, hay un procesador o un coprocesador especializado en eso, al cual se le delega una operación de punto flotante y se espera, ¿sí? Se manda una operación y se espera el resultado normalmente por interrupciones. Ese coprocesador de punto flotante comparte los registros con el procesador principal. O sea, ustedes desde el procesador pueden ver los registros de punto flotante que se llaman S y D, ¿sí? Ustedes pueden hacer una carga del S0 o del D0, que son los registros de punto flotante. Y si ustedes están usando la unidad de punto flotante, cuando hay una interrupción, se apilan los primeros N, no me acuerdo cuántos son exactamente, pero se guardan una serie de registros de punto flotante. Y eso hace que la latencia suba de 12T a 23T, ¿sí? Por el almacenamiento de esos registros. Lo que se guarda en el stack cambia, se guardan más registros, ¿sí? Entonces, la latencia podrá ser de 15T, mínima, ¿sí? En realidad, la mínima va a ser 12. La máxima, si hay interrupciones habilitadas y tengo una sola fuente y permito anidamiento y una serie de condiciones, será 15. Si no, es muy fácil que de 15 suba aún más por mis condiciones de configuración. Y si estoy usando punto flotante, será de 23 y subirá a 26. ¿Sí? Si hay anidamiento, también van a ser 12, pero eso va a depender de
Si yo permito el alineamiento y incluso si yo deshabilito o habilito interrupciones en determinado momento del programa. Si yo deshabilito interrupciones en alguna parte del programa, estos 12 se va a sumar lo que el programa tenga las interrupciones deshabilitadas. ¿Sí? Bien. En el caso del timer, en el caso del SysTick, si yo no paro, esto también lo habíamos dicho, si yo no paro el temporizador y lo vuelvo a arrancar, sino que lo uso como lo pusimos recién en el reloj, lo que sucede es que el SysTick empieza una cuenta acá de 100, por poner un valor, decrementa, acá vale 99, acá vale 90, acá vale 0, o acá vale 1, acá vale 0, entonces provoca una interrupción. La interrupción tiene una latencia, es decir, desde que se provoca la interrupción hasta que se atiende, tengo 15t, dijimos recién. Pero, en este mismo momento, el contador toma el valor de 100, el valor de 99, y cuando yo llego a la interrupción, ya el SysTick estará, por ejemplo, en el valor de 85. ¿Sí? Entonces, esta latencia, este tiempo que pasa, no se acumula en cada cuenta. Distinto es si yo, vamos a dibujar abajo, arranco en 100, llego a 1, llego a 0, provoco la interrupción, tengo los 15, y recién acá vuelvo a arrancar 100, 99, porque al SysTick lo arranco desde la rutina de servicio. ¿Se entiende? Si yo hago que el contador cuente una vez y pare, y lo tengo que arrancar a mano en la rutina de servicio, la latencia se me va acumulando en cada pedido de cuenta. Y si esta latencia no es constante, si a veces es 12, a veces es 13, a veces es 15, a veces es 18, entre 12 y 15 ya sabemos que puede variar, depende en qué momento lo agarre la instrucción, voy a tener que desde aquí hasta aquí a veces pasan 112, a veces pasan 115. Y voy a tener un error que va a ser acumulativo, porque si digo que mi segundo lo calculo en base a 112, cada vez que ponga uno de más me voy a ir estirando, y si lo calculo en 115, cada vez que pongo uno de menos me voy a ir corriendo. ¿Sí? Entonces, esa latencia variable me podría producir un error sistemático. En cada ciclo me voy atrasando. Cuando el contador se recarga por hardware, como en este caso, llega a 0 y automáticamente vuelve a empezar la cuenta y provoca la interrupción, pero ya el contador está contando desde ese mismo instante, ese error, esto, deja de ser significativo. ¿Sí? Lo único importante es que yo atienda esta interrupción antes de que el contador llegue a 0 y provoque una nueva. ¿Sí? Tengo desde el 85 hasta el 1 acá para terminar la interrupción. Entonces, lo único que me va a preocupar es que la latencia no sea mayor, la latencia más lo que dure acá la rutina de servicio, ¿sí? No sea mayor que el tiempo de ciclo. El tiempo de ciclo es cada cuánto interrumpe. ¿Sí? ¿Queda claro ese tema? Por eso nosotros vamos a arrancar el contador del SysTick y lo vamos a poner a que corra, y en general no lo vamos a arrancar y parar, sino que vamos a ver que en este tema, y en el tema de temporizadores, que es el último tema, los temporizadores corren en forma libre, o sea, uno los pone a contar y no los para. ¿Para qué? Para disminuir todos estos errores acumulativos. Bien. Últimos dos temitas de repaso, último temita de repaso. El reset, ¿sí? ¿Se acuerdan que el reset era determinar cómo arrancaba el procesador, ¿sí? Cuál era la situación inicial en el procesador.
y que teníamos que ver qué valor iba a tomar el PC, qué valor iban a tomar los registros, qué valor iban a tomar las interfaces de entrada-salida, etc. ¿Sí? Y que nosotros íbamos a tener que poner al inicio de nuestro programa una rutina que inicialice o configure el sistema y que necesitábamos que el PC apunte a esa rutina cuando arranca o poner esa rutina en el valor que tenga el PC al inicio, como lo quieran ver. ¿Sí? Ya vimos eso en código, vimos el vector de interrupciones, ¿sí? Vimos que en el MVIC hay una entrada para el vector de interrupciones y que eso es el valor inicial del PC. En el MVIC hay un registro para pedir un reset por software, es decir, que ustedes pueden setear un bit en un registro de control y estado y provocar un reinicio, ¿sí? Para que el programa vuelva a arrancar. Es algo que se hace cuando se llegan a condiciones de errores que cuando ustedes analizan consideran imposibles, digamos, ¿sí? Y cuando ustedes analizan el código de determinados programas, pueden decir, bueno, esta situación de error en principio no se debería dar, es una cosa que es muy poco probable que ocurra. Y si ocurre, una opción puede ser reiniciar el sistema, porque si es realmente muy poco probable que ocurra, entonces no va a volver a ocurrir, ¿sí? Se toma un reinicio, se vuelve a arrancar desde un estado conocido y listo, ¿sí? Es algo que se suele hacer como una forma de subsanar el problema, el famoso, bueno, apagarlo y volverlo a prender, pero automatizado y sistematizado. También existe una entrada reset por hardware, o sea, conforme hay una patita para provocar una interrupción, hay una patita para provocar un reset. ¿Sí? El reset tiene un circuito de estabilización, o sea, cuando ustedes provocan un reset por hardware o cuando el procesador detecta que hay alimentación, se genera un ciclo de un periodo de tiempo de espera durante el cual el procesador no funciona y lo que se espera es la estabilización del sistema de reloj. También les mencioné un par de veces que los osciladores no arrancan bien, arrancan con frecuencias variables, entonces se espera que ese oscilador se estabilice. Y recién ahí, una vez que transcurre ese tiempo, empieza a funcionar el procesador. ¿Cómo empieza? Bueno, empieza con interrupciones deshabilitadas. ¿Por qué? A ver si registramos por qué arranca con interrupciones deshabilitadas. ¿Por qué arrancábamos con interrupciones deshabilitadas? Que primero hay que configurar las cosas. Dijimos que no podíamos tener una interrupción hasta que no habíamos organizado las variables, las prioridades, hasta que no nos habíamos asegurado que los dispositivos provocaban interrupción en los casos y situaciones en los que queríamos. Entonces, normalmente todos los mecanismos de interrupción, el del procesador, los del MVIC, los de los dispositivos en sí, los flags que habilitan, todo eso, cuando está en reset va a arrancar apagado. Ustedes van a pedir interrupciones cuando ustedes están listos para recibirla, ¿sí? Si hacen un poco de memoria, habíamos dicho el ejemplo de que llegan a la casa y antes de que puedan llegar a la casa y dejar la mochila, ya les están tirando problemas. Y habíamos dicho que no se podía en esa forma. Exactamente. No, es como abrir Word antes de que se arranque Windows. Ni siquiera cuando se esté iniciando, ¿sí? Primero, el sistema se tiene que organizar para poder atender las interrupciones. Y una vez que están las cosas puestas y las interrupciones que realmente ustedes van a atender, recién pueden habilitarlas. Entonces, siempre todos los sistemas arrancan no solo con las interrupciones deshabilitadas en el procesador, sino que todas las banderas de autorización de interrupciones arrancan apagadas, ¿sí? Deberían de arrancar apagadas. Bien, también sabemos que arranca en modo supervisor. De hecho, nosotros nunca salimos del modo supervisor. ¿Por qué? ¿Por qué arranca en modo supervisor?
¿Cómo no sabes? Y lo dijimos. ¿Quién ejecuta en modo supervisor y quién ejecuta en modo usuario? Sí, está bien la respuesta de Gonzalo, de Gastón, para tener todas las instrucciones permitidas, pero hay una vuelta de tuerca más para que quede más claro. ¿Por qué necesito tener todas las instrucciones permitidas? La respuesta clave es quién ejecuta en modo supervisor y quién ejecuta en modo usuario. Y eso es fácil. El nombre me lo está diciendo. ¿Quién es el supervisor? ¿Qué parte del software es el supervisor? No, estamos hablando de una PC con Windows, para que nos hagamos fácil el ejemplo. ¿Sí? Dijimos que en un embebido nosotros por ahí no usábamos el modo supervisor. El modo supervisor se usaba cuando había ¿qué? Que nosotros no estamos usando, pero que ustedes van a ver después. ¿Un sistema operativo? Sí, señor, un sistema operativo. ¿Sí? El modo supervisor es el mecanismo que le da el procesador al sistema operativo para que el sistema operativo se proteja, para que sea un escalón encima de los programas de usuario. ¿Sí? Si el sistema operativo es un par con los sistemas con los programas de usuario, entonces el sistema operativo está indefenso, porque es un par. Cuando el sistema operativo está un escalón por encima, se convierte en un supervisor, que es una de las funciones que debe tener el sistema operativo. El sistema operativo debe ser un supervisor del sistema. Para que pueda ser un supervisor, el hardware tiene que ayudar. Tiene que generar dos niveles. Tiene que poner el sistema operativo en un nivel superior a los programas de usuario. Nosotros, en esta materia, no estamos usando sistemas operativos. Entonces, somos el supervisor y ya está. ¿Sí? Pero, de nuevo, esto es todo lo que ustedes van a ver de microprocesores, especialmente en este tipo de detalles. Van a ver algo más en arquitectura. En sistemas operativos ustedes van a ver qué cosas son las que tienen que protegerse, pero lo que les tiene que quedar en claro es que si la infraestructura, que es el procesador, no los ayuda, eso es inviable. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de modo supervisor, el que ejecuta el modo supervisor es el sistema operativo. ¿Sí? Y si tenemos un sistema operativo, ¿quién configura el sistema? El sistema operativo. ¿Sí? ¿Quién atiende las interrupciones? El sistema operativo. ¿Quién hace todas las tareas de alta responsabilidad? El sistema operativo. Entonces, ¿quién arranca? El sistema operativo. Conforme el procesador debe poner en orden las interrupciones antes de empezar a recibir interrupciones, el sistema operativo debe cargar sus rutinas y cargar sus configuraciones, organizar la memoria y recién puede poner a ejecutar programas de usuario. Entonces, todos los procesadores van a arrancar siempre en modo supervisor, van a llamar a una rutina que normalmente se llama la rutina de boot del sistema operativo, que es la que carga el sistema operativo, lo pone en ejecución y recién una vez que eso está todo estabilizado, se empiezan a ejecutar los programas de usuario. ¿Sí? Bien. Lo otro que va a hacer durante el reset va a ser poner la pila a partir del valor del vector 0, ¿sí? En general M0, o sea, el contenido de memoria de la dirección 0, pero ya vimos que esto se puede cambiar con vector, que es el registro que indica la base del vector de interrupciones, ¿sí? Y esto podría no estar en la dirección 0. Sí va a ser la entrada 0 del vector de interrupciones, y eso se manda a la MSP. ¿Qué era la MSP? La pila del sistema operativo. Dijimos que había dos pilas, dos punteros de pila. La PSP, que es de usuario, y la MSP, ¿sí? Que es la del sistema operativo. Como arranca en modo supervisor, entonces arranca con la pila del sistema operativo.
y el sistema operativo se encargará de asignar el área de memoria para la pila del usuario y de configurar la pila del usuario, ¿sí? De una forma un poco rebuscada que no nos interesa, pero el sistema operativo será el que prepare el área de stack del usuario, ¿sí? Y cuando el sistema operativo prepare el área de stack del usuario, además, en general, va a poner unas marcas para que el usuario no se pueda salir de ese área de stack, ¿sí? O debería. Finalmente, algo que también va a hacer es setear el valor de base PRI en 0, es decir, no va a haber, el proceso que vamos a estar ejecutando es el de menor prioridad y en cuanto habilitemos interrupciones se va a atender cualquier tipo de interrupciones, no vamos a tener filtro de prioridades activo, ¿sí? Nuestra prioridad va a ser la mínima y en cuanto se habiliten interrupciones, cualquier interrupción va a ser atendida. Eso quiere decir base PRI 0. Después el sistema operativo podrá cambiar ese valor si le hace falta para evitar que se atiendan rutinas en determinado momento. Va a inicializar el PC a partir de la entrada 1 del vector de interrupciones, esto es MD4, de nuevo si vector vale 0, que es lo habitual, y va a darle a vector, esto ya lo decidirá el fabricante, un valor tal que la tabla de vectores esté en flash. Y ustedes, esto ya corre por cuenta de ustedes, tendrán que darle el valor inicial al PC para que la rutina de boteo también esté en flash. ¿Sí? Esas dos cosas tienen que estar en memoria no volátil. Esto último que acabo de decir aplica incluso a las PC, ¿sí? Las PC tenían algo que se llamaba BIOS, que ahora se llama UEFI, que es el pedacito de hardware, las rutinas que están grabadas en flash, que permiten la carga del sistema operativo, ¿sí? Que preparan el entorno para que el sistema operativo se pueda cargar, ¿sí? Estas rutinas son muy poquititas porque en un sistema como la PC, hasta el sistema operativo puede cambiar, ¿sí? Entonces, estas rutinas lo único que hacen es preparar un programa cargador del sistema operativo, que lo deben de haber escuchado alguna vez si trabajaron en Linux o si hablaron en Linux, por ejemplo, Groove o Lilo. Esos son los programas cargadores del sistema operativo. Son los que copian la imagen del sistema operativo en memoria RAM y arrancan la ejecución del sistema operativo. Pero para que eso suceda, tiene que haber una mínima configuración de discos, de pantallas, de teclado y demás. Todo eso se hacen por rutinas que están en memoria no volátil, ¿sí? Lo que pasa es que son muy poquita memoria no volátil, rutinas muy cortas y bastante sencillas, hasta por ahí nomás, pero incluso los sistemas de propósito general tienen una sección de flash y las rutinas de boteo iniciales se ejecutan desde flash. ¿Sí? Bien. Y por último, no sé si ya la leyeron en la diapositiva, un poquito de historia que salió el año pasado y que creo que puede ser interesante. ¿Alguien se anima a decir cuántos años hace que se inventó, o en qué año aproximadamente se inventó el mecanismo de interrupciones? Sin leer la diapositiva, ¿no? ¿Desde cuándo los procesadores soportan interrupciones? Ya la leí. Bueno, entonces no opines. El año pasado, la mayoría apostó por 80 y 90, década del 80 y década del 90. El mecanismo de interrupciones es casi tan viejo como la computación. ¿Sí? Es de la década del 50. De hecho, si ustedes estudiaron alguna vez, que seguramente no sé si tuvieron la oportunidad de leerlas, cuáles son las computadoras más viejas que hay, la UNIVAC creo que es la segunda. De hecho, se llama UNIVAC porque era una computadora a válvulas, no a transistores, ¿sí?
Y en el 51 ya había un concepto de trap, ¿sí? Lo que nosotros llamábamos trap, interrupciones por software para atender condiciones de error, se introduce en el 51 con la UNIVAC. Y el concepto de interrupciones, como tal, se introduce en el 54 en la primera computadora portátil, ¿sí? Que se podía transportar en 2 trailers de semirremolque, uno de 12 toneladas y otro de 8 toneladas. No es lo que nosotros llamamos hoy una computadora portátil, año 54. Y en el año 55 se presenta el concepto de traps para permitir la depuración de un programa. Uno de los usos de los traps, que yo no puse foco, es el que le permite a ustedes ejecutar paso a paso la instrucción de un programa, ¿sí? Cuando ustedes ejecutan paso a paso el código en depuración del ensamblador, lo que están usando es un trap para que al final de cada instrucción se corte la ejecución y vaya una rutina que les muestre el estado. Y se corte la ejecución y vaya una rutina que les va mostrando el estado. Entonces, ustedes pueden ver el estado del procesador después de cada instrucción y ejecutar las instrucciones de a una, ¿sí? Los traps también se usan para eso. Y en el 57, Dijkstra, que ya lo deben de haber escuchado nombrar, porque hizo muchísimas cosas en algoritmos de computación, propone el sistema de interrupciones vectorizadas que vimos ahora y el enfoque unificado con los saltos condicionales, o sea, propone el modelo de interrupciones prácticamente como lo vimos nosotros, ¿sí? Casi exactamente como está hoy. O sea que tiene 60 años esto ya. 50 años. No es exactamente nuevo. De hecho, muchos de los temas que nosotros estamos estudiando son bastante viejos. Ustedes, uno de los temas que más les va a costar en arquitectura es caché. Los invito a que averigüen cuándo se inventaron los sistemas de caché. ¿Sí? Bien, terminamos tema 7. Y terminamos tema 6, arrancamos tema 7. Tema 7 de los más fáciles que hay. Para darles un respiro entre el 6, que es difícil, y el 8, que no es difícil, el 8 es engorroso. ¿Sí? El 8 tiene muchos registros, con muchos valores, y se pierden. Sí, déjame, este tema es muy largo, podemos avanzar 2 o 3 diapositivas y hacerla en 10 minutos, Franco. Fíjense que este tema deberíamos haberlo empezado el 21 y estamos a 23. Seguimos una clase atrasados, ¿sí? No es grave, pero deberíamos de no atrasarnos mucho más si no queremos recuperar. La bibliografía de este tema es el capítulo 1 del manual de usuario del NXP LPC 4337, que es el procesador que está integrado en las placas, y vamos a dar solamente un pantallazo muy general, como para contarles qué dispositivos tienen, para que tengan una idea de cuántas cosas puede haber en un microcontrolador. Va a ser algo tipo vendedor, que está mostrando el producto muy por encima. Me arriesgaría a decir que este es un tema que no hay nada para estudiar, ¿sí? Es escuchar, prestar atención y punto. No es para evaluarlo, es más de información general. ¿Sí? Vamos a ver algunos periféricos. Nosotros vamos a estudiar solo en detalle 2 de los periféricos, los puertos de entrada-salida, y uno de los mecanismos de temporizadores. Tiene varios mecanismos de temporizadores este procesador. Bien, en general, los microcontroladores, si hacemos un repaso, los microcontroladores son pastillas o circuitos integrados que integran un microprocesador, más memoria, más dispositivos de I/O. Entonces, va a ser muy normal que encontremos una familia de microcontroladores, es decir, varios circuitos integrados o microcontroladores que comparten el procesador, comparten los tipos de dispositivos, y lo que va a variar es la cantidad de memoria, la cantidad de algunos dispositivos, la cantidad de terminales, ¿sí? Entonces, va a ser muy común tener algo como esto. Tener
LPC 43XX. ¿Por qué? Porque está el 4337, que es el que tenemos nosotros, el 4331, el 4351, el 4357, el 4377, y este número me va a decir, por ejemplo, la cantidad de flash, o la cantidad de RAM, o la velocidad, y este me va a decir la cantidad de terminales y cosas por el estilo, ¿sí? Y en realidad son prácticamente el mismo procesador, lo que cambia es si tiene más memoria, más patitas, menos patitas, ¿sí? Si le falta algunos dispositivos. Por ahí alguno puede tener 3 interfaces de comunicación y el otro una, pero a nivel configuración van a ser todo idéntico, las interfaces de comunicación van a ser iguales, tenga uno, tenga 3. La cantidad de puertos digitales van a ser iguales, tenga uno, tenga 4. La cantidad de memoria va a ser igual, el tipo de memoria y el comportamiento va a ser igual, tenga 4K o 16K. ¿Sí? Entonces, normalmente en los microcontroladores, como ustedes no lo pueden configurar a su gusto, el fabricante va a armar una serie de configuraciones prearmadas, como por ahí sucede en el auto, que tienen el full, el base y un intermedio, para que ustedes elijan cuál es el que mejor se amolda, ¿sí? Dentro de una misma familia que comparte el manual, el software, los drivers y todo, porque a la larga son idénticos, ¿sí? Solo cambian este tipo de condiciones. Entonces, nosotros, mucho de lo que vamos a decidir va a ser común para toda la familia 43XX. Vamos a ver después una tabla donde se distinguen cuáles son las diferencias de memoria. Es más, mucho de lo que vamos a decir también va a ser compatible para la LPC 18XX, que va a ser otra familia que va a compartir una parte de los rasgos con esta, que ya les voy a decir cuál es. ¿Sí? Entonces, vamos a ver que los fabricantes van a incluir en los microcontroladores también mucho hardware adicional, ¿sí? Que van a ser módulos pensados para resolver determinados tipos de problemas, ¿sí? El módulo que va a estar presente en todos los procesadores van a ser los módulos de entradas y salidas digitales, que van a servir para prender y apagar cosas, ¿sí? Eso ya más o menos lo tenemos claro. Va a haber en general algún tipo de módulos de temporización, ¿sí? Parecidos al SysTick o más complejos, que nos van a resolver problemas de tiempo. Va a haber interfaces de comunicaciones, como puertos seriales, como puertos Ethernet, como puertos Wi-Fi. Esas interfaces de comunicaciones, algunas estarán presentes, otras no. Hay interfaces que son muy sencillas de utilizar y muy baratas de implementar, entonces esas van a estar siempre, y las que son más caras o más complejas, como puede ser un puerto USB, van a estar solo en los procesadores de alta gama, o en los procesadores que tienen una complejidad mayor. ¿Sí? Todos los módulos se van a comunicar por registro de control y estado, no hay otra forma de comunicarse con los dispositivos, todos los vamos a ver como vimos al SysTick, como vimos al ENVIC, ¿sí? Para entender el funcionamiento de los dispositivos de entrada-salida vamos a tener que leer el manual y entender para qué sirve cada uno de los bits y cada uno de los registros de control y de estado, no hay otra forma. Y en las rutinas de configuración ustedes tendrán que configurar ese dispositivo para que se comporte de la forma en que ustedes lo quieran usar, ¿sí? Bien. Hagamos sí la pausa. Son y 53, digamos 9 y 5, si les parece.
Bueno, seguimos. ¿Están? ¿Volvieron? Bien. Esto es un diagrama esquemático o de bloques de las cosas que vamos a encontrar adentro del LPC 4337, que es el procesador que nosotros tenemos en las placas, que ustedes algunos pocos conocen, porque esta vuelta no tuvieron tanto la opción de meterles mano. Lo primero que van a encontrar, raro, es que es un procesador dual core. ¿Sí? Esto no es habitual en un procesador, en un microcontrolador de sistemas embebidos. Se va volviendo un poco más habitual, pero hasta hace unos años no era para nada habitual. Es un dual core asimétrico, a diferencia de los procesadores multicore que ustedes tienen en sus computadoras, que todos ya tienen seguro un multicore, o en sus celulares, donde los núcleos son idénticos y tienen las mismas capacidades y cualquier núcleo puede ejecutar cualquier programa. En este procesador los núcleos son diferentes y tenemos un núcleo M4, que es el núcleo que nosotros habitualmente venimos programando y estudiando, y además tenemos un núcleo M0, ¿sí? Que es un núcleo más limitado, tiene un set de instrucciones más chico, ya lo vamos a ver, ¿sí? Tiene distintas capacidades que el M4. En general esto va a ser porque están planteados para diferentes tareas, ¿sí? Además de los dos núcleos está la unidad de punto flotante, que yo les había mencionado hace un ratito, ¿sí? Que es se considera una tercera unidad de ejecución. Es decir, que nuestro programa, nuestro procesador, podrá estar ejecutando 3 instrucciones simultáneamente, ¿sí? Podrá estar ejecutando operaciones de punto flotante en simultáneo con instrucciones del M0 y en simultáneo con instrucciones del M4, ¿sí? Entonces, ya ven que es un procesador más complejo que lo que habíamos planteado de solo ejecutar una instrucción por vez, como habíamos estudiado. En lo que hace a memoria, esto ya también lo mencionamos, tiene memoria flash, memoria de solo lectura, donde se van a cargar los programas. En realidad esta memoria se puede borrar y reescribir, pero el proceso de borrado es un proceso lento, más complejo que el proceso de lectura habitual o que el proceso de escritura de una RAM. No es poner la dirección, poner el dato, esperar un T y ya está, ¿sí? En el caso de la flash, el proceso de escritura tiene que hacerse a continuación de un proceso de borrado. El borrado borra grandes bloques simultáneamente y después de que se borró, cuando la memoria se borra, se escriben valores FF, se escriben los valores 0 que hacen falta para que con los 1 proporcionados por el borrado y los 0 proporcionados por la escritura, el contenido de la flash sea el que yo quiero. Entonces, como ese proceso de borrado y escritura es lento y es notoriamente más complejo que el de una memoria, ¿sí? Desde el punto de vista del bus de direcciones y del bus de datos y del mapeo de memoria, como nosotros lo estudiamos, las memorias flash son de solo lectura, ¿sí? Estas memorias nosotros las vamos a poder escribir si queremos desde el programa, pero a través de un dispositivo de entrada-salida que va a hacer todo este proceso de borrado, escritura, temporizaciones y demás, ¿sí? Desde la ejecución normal del programa no vamos a poder escribirla, solo la vamos a poder leer. Tenemos una SRAM, que es memoria RAM estática. Tenemos una E²PROM, que es igual que la flash, tiene los mismos problemas que la flash. La única diferencia entre la E²PROM y la flash es que en la E²PROM se borra de a una dirección y en la flash se borran de a bloques de direcciones, ¿sí? Entonces, para escribir una E²PROM hay que borrar dirección por dirección y escribir dirección por dirección. En la flash se borra un bloque y se escribe dirección por dirección, ¿sí? Pero eléctricamente son idénticas esta y esta, ¿sí? Y después tenemos una memoria ROM,
ROM de verdad, una read-only, que fue programada durante el proceso de fabricación del procesador, donde hay una serie de drivers y rutinas que nos van a permitir, por ejemplo, escribir los flash, ¿sí? Entonces yo voy a poder llamar a sus rutinas que el fabricante ya puso directamente en memoria no volátil, ¿sí? Normalmente esas subrutinas son muy poquititas y hacen muy poquitas cosas, pero me facilitan la interacción con el procesador. En lo que hace al sistema de reloj, ¿sí? Sabemos que esto es una máquina de estado finito y necesita una fuente de reloj. Vamos a tener un generador de reloj, vamos a tener un circuito que nos va a permitir generar la señal de reloj. Esa señal de reloj va a poder trabajar entre 1 y 24 megas. Va a utilizar una PLL, que ustedes todavía no estudiaron, que van a estudiar más adelante, que es un sistema que les va a permitir multiplicar esa frecuencia y a partir de una frecuencia de reloj de 24 megas generar, por ejemplo, una frecuencia de 80, de 100, de 200 megas, ¿sí? Que va a ser lo que alimenta el procesador. Entonces, el sistema de reloj de este procesador y de cualquier procesador suele ser el sistema más complejo del procesador, el más difícil de configurar. Lo que va a tener es un oscilador que va a generar una señal de reloj, que va a entrar a un distribuidor de donde van a salir distintas señales de reloj con distintas frecuencias a los distintos módulos que las requieran, ¿sí? Como por ejemplo los módulos de comunicaciones, como el procesador principal, etc. ¿Sí? Entonces, además, este módulo va a ser el que maneje los ahorros de energía, porque el ahorro de energía pasa por cortar señales de reloj a determinados módulos. Al cortar las señales de reloj, se eliminan todos los consumos de corrientes asociados a la carga y descarga de los capacitores, parásitos que hay en todo esto, y entonces esa es la forma de bajar el consumo de energía, ¿sí? Cortar el reloj o eventualmente cortar la alimentación completa. La otra forma de ahorrar energía es bajar las frecuencias del reloj. Entonces, los modos de ahorro de energía van a estar muy asociados al sistema de generación de clock del procesador, que como les digo es uno de los módulos más complejos de manipular. En general es uno de los módulos donde necesitamos mucho de la asistencia del fabricante para configurarlo, ¿sí? Por lo menos a mí es el que siempre más me costó entender. Después de esto, ¿qué es lo que sería infraestructura? ¿Sí? Esto es básicamente para que funcione el CPU. Tengo la memoria, el CPU y la alimentación del reloj. Vamos a empezar a encontrar periféricos, ¿sí? Vamos a empezar a encontrar dispositivos. Tenemos dispositivos de temporización. Yo les dije que hay varios dispositivos similares al SysTick, cada uno orientado a cubrir distintos tipos de necesidades, ¿sí? Tenemos un RTC, que es un sistema para mantener fecha y hora, tenemos un sistema para generar alarmas, también asociadas a fecha y hora, tenemos unos temporizadores SST, que son los temporizadores que vamos a estudiar nosotros en el tema 9, tenemos otros temporizadores de 32 bits, más algunos temporizadores pensados para generar señales repetitivas, ¿sí? También lo vamos a mencionar un poco cuando veamos los temporizadores, no a ese módulo, pero sí que son las señales PWM. Yo creo que ya les comenté que es PWM. Tenemos múltiples interfaces de comunicación. Este procesador es un procesador de gama alta, es un procesador de los microcontroladores de los más grandes que van a encontrar, que todavía tienen memoria y todo integrado. Después hay una gama más alta todavía de microcontroladores donde ya la memoria no está dentro del procesador porque tienen mucha memoria, como en el caso de los celulares, ¿sí? Entonces sí tienen algunas interfaces de comunicación, tienen algunos periféricos, tienen las RAM, las flash de boteo, pero ya sacan la RAM
porque estamos hablando de que tienen megas de RAM en lugar de kilobytes de RAM como este procesador, ¿sí? Entonces, la RAM pasa a ser externa y eso ya es otra categoría de microcontrolador. Pero en los microcontroladores que son de una sola pastilla, ustedes solo necesitan el microcontrolador y alimentación, como el caso de este es uno de los más grandes que van a encontrar. Tienen múltiples interfaces de comunicación, ¿sí? Tienen los puertos de entrada digitales, perdón, esos no son los puertos de entrada digitales, los puertos de entrada digitales son estos, los GPIO. Estos son unos puertos de entrada-salidas digitales que le van a permitir tomar señales seriales multibit, ¿sí? Como imágenes que mandan cámaras de video, por ejemplo, no las vamos a estudiar, pero con lo que nosotros estudiamos y leyendo un poco lo podrían sacar andando a cualquiera de los módulos, ¿sí? Tienen un módulo MAC para manejar bocas de red, tienen módulos USB, ¿sí? Para manejar comunicaciones USB nativas, tienen módulos para manejar tarjetas de memoria, tienen módulos para manejar pantallas de LCD gráficas, tienen módulos de comunicaciones, el UART es el más común y el más sencillo, el SPI es el que se utiliza, por ejemplo, en acelerómetros y en realidad también se puede usar en las tarjetas seriales, es muy parecido a este. Módulo CAN, los bus CAN son bases que se usan a nivel industrial para comunicación entre periféricos en el orden de las decenas de metros de distancia. También se utiliza muchísimo en la industria automotriz. Es el que comunica la computadora de a bordo con los sistemas de las ventanillas, las luces, ¿sí? En autos de alta gama, donde las luces tienen microcontroladores y el aire acondicionado tiene microcontroladores y ustedes tienen 40, 50 o 60 computadoras diferentes controlando distintas funciones. Normalmente es habitual que todas esas computadoras se comuniquen a través de un bus CAN, ¿sí? Es un bus muy inmune al ruido. Tienen un bus I2C, este es uno que van a estudiar en transmisión de datos, ¿sí? Este también lo van a estudiar en transmisión de datos, y este también lo van a estudiar en transmisión de datos. En transmisión de datos van a usar estudiar el USB, el I2C y el UART. El bus I2C es un bus pensado para conectar chips dentro de una placa, ¿sí? Que les va a permitir fácilmente ampliar las capacidades del microcontrolador si les hiciera falta. Y tienen un bus I2S, que es un bus pesado para transporte de audio, ¿sí? Eso les permitiría agregar un amplificador de audio digital y una interfaz de audio digital. Como para que más o menos conozcan las siglas y el uso de cada uno de los buses. Tienen además un sistema de DMA, que lo vamos a estudiar rápidamente, sin entrar en gran detalle, que les va a permitir hacer transferencias de dispositivos de alta velocidad sin impactar en el rendimiento del procesador. Es algo que vamos a ver al final del tema que sigue, ¿sí? Van a tener además entradas y salidas analógicas, ¿sí? 8 entradas, 8 canales sobre 2 conversores AD. ¿Para qué querrían usar la interfaz MAC Ethernet? Para conectarse a Internet, ¿sí? Para reportar, subir datos a Internet, bajar datos de Internet, el famoso, seguramente a esta altura del partido ya lo escucharon nombrar, el famoso IoT, ¿sí? Para hacer un dispositivo de ese tipo, ¿sí? Un dispositivo que pueda reportar datos a Internet, que pueda bajar parámetros de Internet, que pueda subir o bajar información. Por ejemplo, podrían poner en hora el reloj a partir de los protocolos de puesta en hora de Internet y los servidores de hora pública, por dar una posible implementación. Sí, pueden hacer eso y bastante más con la EDUCIA. La EDUCIA tiene un procesador muy grande, ¿sí? Por eso les digo, es un microcontrolador tope de gama, ¿sí? En la EDUCIA en particular no, pero en la CIA industrial, que es una versión un poquito más completa que la EDUCIA y que particularmente incluye esto, incluye una flash externa, ¿sí? Han llegado a bootear Linux, para que se den una idea, ¿sí?
En la EDUCIA no lo pudieron hacer porque necesitan esa flash para hacer las veces de disco, ¿sí? Pero en la CIA con esa flash externa se puede bootear un Linux. Se puede bootear un Linux. No es adecuado para ejecutar. O sea, realmente estamos metiendo algo más grande de lo que puede manejar. Entra el Linux y nada más. 136K de RAM para un Linux es demasiado poco. Pero sí, es muy liviano, pero no pierdan de vista esto. No es fácil verlo. Linux es un sistema operativo de propósito general. Es un sistema operativo que tiene enlazamiento dinámico, es decir, que puede dinámicamente cambiar los programas que carga, cambiar los controladores, y eso quiere decir que todo el código está en RAM. ¿Sí? Todo el código del sistema operativo está en RAM. Estos procesadores están pensados para que el código del sistema operativo esté en flash. Pero cuando tenemos un sistema operativo en flash, ya no puede ser de enlazamiento dinámico, tiene que ser de enlazamiento estático. Es decir, ustedes tienen que compilar el sistema operativo junto con el programa y mandarlo a flash. La proporción de flash RAM que hay en estos microcontroladores es aproximadamente 8:1 o 16:1. ¿Sí? Si se fijan, tenemos 1 mega de flash y 100K de RAM. ¿Sí? La décima parte. ¿Sí? Esos son microcontroladores que están pensados para el área de embebidos realmente. Para el área de sistemas operativos de propósito general, por más de que esté embebido, o sea, de que sea un Linux embebido que siempre carga, como puede ser un router. Los routers de Telecom, por ejemplo, son sistemas embebidos, siempre cargan el mismo firmware, nadie los toca, pero en realidad están corriendo un Linux. Entonces, la arquitectura del procesador es más cercana a la de un sistema de propósito general, aunque nunca cambien los programas, que a la de un sistema embebido. ¿Sí? Linux es un sistema que viene de la idea de propósito general. Su arquitectura es para un sistema de propósito general. Cuando yo lo meto en un sistema embebido, necesito ciertas características distintas. Entonces, ahí es donde entran los microcontroladores que yo les decía, necesitan en el orden de los gigas de RAM, o de las decenas de kilos, ¿sí? De los megas de RAM por lo menos, y entonces pasan a tener la RAM externa, ¿sí? Y mantienen todo esto salvo la RAM. Esos microcontroladores son los que se usan en la Raspberry Pi, en los que se usan en los routers Linux. Entonces, el usuario decide cuánta RAM externa le va a poner y eso va a ser lo que limite la capacidad de ese Linux, ¿sí? Exactamente, son los microcontroladores de la serie Cortex-A. O sea, ya ahí nos fuimos de los Cortex-M a los Cortex-A. ¿Sí? En el caso de Cortex. ¡Ay, me mataste! No, seguramente un Nokia 1100 tenía el sistema operativo en flash. Casi seguro. ¿Sí? De hecho, sí, hoy el sistema operativo no está en flash, está en RAM. Un procesador, un Android, el sistema operativo está en RAM. Está corriendo en RAM. Se levanta desde flash, pero está en RAM. Se levanta como si fuese un disco. Pero en un Nokia 1100, por eso arrancan tan rápido. Los celulares que tienen, las cosas que tienen el sistema operativo en flash, bootean en décimas de segundo. Es simple. El sistema operativo que tiene Linux, ¿sí? Bootean, en realidad los sistemas operativos que tienen las cosas en flash, bootean en milésimas de segundo. ¿Sí? Porque correr la rutina de configuración del sistema lleva nada. Y no hay que cargar, no hay que hacer grandes transferencias. En cambio, los sistemas operativos que corren en RAM, lo primero que hay que hacer es transferir toda la imagen y eso lleva tiempo. Y después, armar todo el sistema. Entonces, un Linux va a bootear como muy rápido, muy optimizado en decenas, en décimas de segundo, probablemente en segundos. ¿Sí? Mientras que un sistema que tiene todo en flash bootea en milésimas de segundo. Bien, les decía, como para cerrar, que este procesador es parte de una familia. Acá tienen los elementos de la familia, el 4312, 4313, 4337, 4333.
los distintos tamaños de memoria RAM y flash que tienen y las interfaces más complejas, más caras, que en algunos existen y en otros no existen. Cosas como el GPIO van a ser iguales en todas, pero cosas como la gestión de interfaces Ethernet, no. Un 4317 no va a tener interfaz Ethernet, por ejemplo, mientras que un 4337 sí lo tiene. De las analógicas, sí les dije, tiene dos conversores AD que pueden manejar 8 canales. Eso quiere decir que se pueden hacer dos conversiones AD simultáneas de hasta 8 fuentes diferentes. Puedo convertir dos y después puedo volver a convertir esas mismas dos, o puedo convertir dos de otra entrada. Tengo 8 entradas, pero puedo mezclar dos cada vez. No se olviden que las conversiones AD también son procesos lentos. Y tengo un DA de 10 bits, que me va a permitir generar una salida. Lo que pasa es que una forma de reemplazar salidas DA van a ser con sistemas PWM. Los sistemas PWM van a generar algo equivalente a los conversores DA. Entonces van a encontrar que muchos procesadores, microcontroladores, no tienen salidas digitales, salidas analógicas, sino que lo que tienen son señales de reloj para generar PWM y con eso sustituir a las salidas analógicas. ¿Sí? Bien, creo que no queda mucho para decir de este diagrama. ¿Cómo se coordinan dos procesadores? ¿Sí? ¿Cómo hacen dos procesadores para hablar? No es fácil coordinar dos procesadores porque si ustedes recuerdan cómo estudiamos nosotros el procesador se considera dueño del bus de address y del bus de datos. ¿Sí? El procesador escribe en el bus de address las direcciones que quiere leer y lee o escribe en el bus de datos lo que quiere leer o escribir sin pedir permiso a nadie. ¿Sí? El bus de datos es un bus bidireccional, puede leer o puede escribir, pero debe haber una coordinación entre el que lee y el que escribe. Normalmente el CPU decide si se lee o si escribe, y los dispositivos que están conectados a ese bus son esclavos, como la memoria o los dispositivos de entrada-salida, que responden a la línea read/write que gestiona el procesador para hacer la operación que el procesador decidió. ¿Sí? Y con la línea de address es peor porque es una línea de solo salida. Entonces, no se pueden conectar dos CPU al mismo bus, porque en el esquema de bus que vimos, el procesador es el maestro del bus y no admite, como nosotros lo estudiamos, un esclavo de bus. ¿Sí? Él es dueño del bus y lo usa sin pedir permiso a nadie. Entonces, no habría forma de que dos dispositivos con ese comportamiento compartan nada, porque si lo usan sin pedir permiso, va a terminar en un problema. Entonces, para resolver esto, la gente que diseñó el microcontrolador nos da unas áreas de memoria, ¿sí? No vamos a entrar en detalle porque no lo vamos a usar, simplemente como para que tengan una idea, unas áreas de memoria que se conectan a un bus coordinado, ¿sí? Este bus, este AHB, va a estar coordinado entre los dos procesadores y va a aparecer todo un mecanismo de coordinación para acceso a ese bus, para que si este está escribiendo, este no lea, ¿sí? Y si este está leyendo, este lo escriba, ¿sí? Y vamos a tener unas áreas de memoria donde va a haber punteros para escritura, ¿sí? Cuando este procesador escribe un dato en esta memoria, este puntero se mueve automáticamente, y cuando escribe se mueve el dato que sigue, y cuando escribe se mueve el dato que sigue, y entonces yo voy a ir mandando comandos desde acá, que este va a poder ir leyendo. Probablemente cuando haya acá un comando se pueda provocar una interrupción para que la venga a leer, y voy a tener uno para mandar comandos y otro para mandar respuestas. Entonces, para simplificar el proceso, ¿sí? La comunicación en este va a ser así, y la comunicación en este va a ser así. ¿Sí? Estas memorias son escritura de acá, lectura desde acá. ¿Sí? Cada una tiene un puntero para señalar el último dato leído y el último dato escrito, y de esa forma lo que tengo es una cola circular, asincrónica,
donde este dispositivo encola y este dispositivo retira. ¿Por qué? Porque son dos dispositivos autónomos que están corriendo programas distintos que se ejecutan en momentos distintos, ¿sí? No hay una forma de coordinar el programa de dos microcontroladores, salvo pasar un comando y que este esté esperando un comando, ¿sí? Pero este procesador está siguiendo su máquina de estado finito, independiente de la de este ejecuta independientemente de la de este, cada uno está buscando instrucciones y ejecutando instrucciones a una velocidad diferente, a un ritmo diferente. ¿Sí? Queda claro que no es fácil entonces coordinar dos programas que están corriendo de forma totalmente asincrónica, o sea, cada uno por su lado. Bien. Dijimos que teníamos dos procesadores asimétricos, ahí llegó la diapositiva, y cada uno de esos dispositivos va a tener un bus, en realidad uno de ellos tiene más de un bus, el M4 que es el más pesado. ¡Ah! No es magia. Lo vas a ver el semestre que viene en arquitectura, cómo se coordina un i9 con 16 núcleos. Se coordina aprovechando un principio de localidad. Y un i9 de 16 núcleos va a ejecutar más rápido 16 tareas o más, pero no va a ejecutar más rápido una tarea, ¿sí? Poner 16 núcleos no te va a acelerar un programa. Solo te va a acelerar 16 programas. Entonces, esas cosas son las que van a ver en arquitectura, justamente. Cómo se coordinan 16 núcleos y qué elementos empiezan a aparecer al medio. Vas a necesitar memorias independientes para cada uno. O sea, hay técnicas de coordinación que te funcionan hasta 3 o 4 núcleos y para más núcleos ya necesitas otras técnicas de coordinación. Por eso, durante mucho tiempo, los procesadores multinúcleo no pasaban de 2 o 3. ¿Sí? Relativamente hace poco empezamos a escalar en cantidad de núcleos y en cantidad de procesadores. Bien, pero créanme que eso lo van a ver en arquitectura, todo eso. El Cortex M4 es un procesador de mayor capacidad. Si vamos a usar los dos núcleos y pensamos para qué se pensaron estos dos núcleos, el procesador M0, que es el de menor capacidad, seguramente es el procesador que va a hacer las tareas de tiempo real. Tiempo real quiere decir que ustedes tienen una limitación muy estricta en los tiempos de respuesta y que los eventos deben ser atendidos dentro de una cota totalmente definida de tiempo. Cuanto más simple es el programa y cuanto más simple es el procesador, más fácil es garantizar el cumplimiento de los tiempos, ¿sí? Si yo tengo muchos programas, procesos corriendo en paralelo que habilitan interrupción y demás, se hace mucho más difícil determinar las latencias. Entonces, este procesador está pensado, seguramente, para que las tareas que son de tiempo crítica se ejecuten en forma totalmente independiente en el M0, se resuelva la parte crítica en el M0 y el M4 actúe como una especie de supervisor, procesando la información que genera el M0 y ajustando parámetros del M0, ¿sí? Para lograr que un sistema sea más inteligente. Acá ponemos la inteligencia en el procesador más complejo y acá ponemos la velocidad de decisión, ¿sí? Y hay una comunicación entre los dos para alimentar de los eventos a el que va haciendo lo que sería la planificación estratégica del sistema, por usar términos de negocios, y este nos va bajando ajustes en las decisiones que vamos tomando sobre la marcha, ¿sí? Eso sería probablemente la arquitectura de un sistema que aprovecha los dos bases, los dos procesadores. Este procesador tiene más capacidad que este y va a resolver situaciones más complejas. Por esa razón, cuando se conectan a memoria, vamos a encontrar que el procesador M0 va a estar conectado por un solo bus a todos los bancos de memoria, ¿sí? Estos son las memorias ROM internas, estas son las memorias RAM y estas son, no, estas son las flash en realidad. Acá dice ROM, pero estas son las flash. ¿Sí? Y las flash en realidad también creo que están partidas.
en 2. Y mientras que el M4 en realidad se va a conectar por 3 bases. Y vamos a encontrar una matriz acá, donde va a permitir, como está graficado en este momento, que si el Cortex M0 quiere leer de una memoria RAM y el Cortex M4 quiere leer de otro bloque de memoria RAM, por eso las RAM van a estar fragmentadas, ¿sí? Eso se puede hacer al mismo tiempo. Entonces, este M4 va a poder leer de esta RAM, es más, podría estar realizando 2 lecturas simultáneas. Ya vamos a ver que una la puede estar haciendo el procesador y el otro la DMA, que ya vamos a estudiar qué es, pero puede llegar a ser hasta 3 accesos simultáneos y podría estar leyendo un dato de una memoria externa, más un dato de RAM, más un dato de otra RAM, y el M0 todavía podría estar leyendo de otra RAM. Esto siempre que se pueda, siempre que los accesos de este no colisionen con los de este. Si hay colisión, entonces uno de los 2 procesadores tendrá que esperar y usarán alternadamente el bus. ¿Sí? De esta forma va a ser importante conocer esta arquitectura, esta flash, si mal no recuerdo, también está partida, ¿sí? Porque de acuerdo a dónde ponga el programa de este y el programa de este, puede ser que los 2 se ejecuten en paralelo o puede ser que los 2 ejecuten en serie. Porque si los pongo a los datos del programa en la misma memoria RAM y al código en la misma memoria flash, no van a poder entrar simultáneamente a leer RAM y flash de los 2 procesadores. Mientras que si asigno esta RAM al M4 y esta RAM al M0, van a poder entrar siempre en forma simultánea. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos la idea? Entonces, para eso el fabricante me muestra cuáles son las opciones de interconexión que tienen, ¿sí? Estos son bases mucho más complejos que el que vimos. En esencia, hacen lo mismo, solo que por acá viajan una dirección, un dato y un conjunto de líneas de control de read, write, enable y demás, y por acá viajan 3 simultáneamente. Una de ellas es del procesador, las otras 2, después vamos a ver de qué son algunas de esas, recién las terminarían de entender en arquitectura porque hay 3 líneas. O sea, ¿por qué el procesador puede estar buscando 3 cosas al mismo tiempo si nosotros teníamos un solo MDR y un MAR? Acá hay 3 MDR o algo equivalente, 3 MAR, ¿sí? Para que lo sepan, esto tiene arquitectura Harvard, así que ya saben de dónde viene una búsqueda de instrucciones, es de la arquitectura, y una búsqueda es de la memoria, ¿sí? Y va a estar haciendo 3 búsquedas de memorias simultáneamente que se van a cargar, en definitiva, como si fueran en 3 MAR y 3 MDR, ¿sí? Como para que tengan una idea vaga de lo que hay acá dentro de este M4. El M0 es un procesador que ejecuta un subset del conjunto de instrucciones que nosotros vimos. Nosotros habíamos dicho que nuestro procesador ejecuta instrucciones thumb, y en particular thumb 2, donde hay instrucciones de 16 bits y instrucciones de 32 bits. El M0 va a ejecutar el thumb 1, que solo tiene instrucciones de 16 bits. ¿Sí? O sea que alguna de las instrucciones que nosotros usamos no las podremos usar en el M0. ¿Sí? Thumb 2 es totalmente compatible con Thumb 1, eso quiere decir que cualquier código del M0 ejecuta en el M4, no así al revés, un código de M4 que utilice instrucciones de 32 bits no ejecuta en el M0. ¿Sí? Bien. Memoria. Tenemos, como yo les decía, 2 bancos de memoria flash y 2 bases rápidos, de forma tal de que si partimos la memoria como corresponde y ponemos en una flash el programa del M0 y en otra flash el programa del M4, esos 2 se van a poder ejecutar en paralelo, ¿sí? En el caso nuestro, de nuestro procesador, tenemos tenemos 1 mega de flash, ¿sí? En 2 bancos de 512. Probablemente 512 sea mucho para el M0 y poco para el M4 si lo queremos usar completo, ¿sí? Pero es como están asignados.
Tenemos 264K de memoria RAM. La memoria RAM está partida en más de 2 partes, está partida en 3 o 4 partes, como vimos en el diagrama anterior, pensando en que se pueda acceder desde el M0, desde el M4, y además para hacer transferencias de dispositivos con esta DMA, que es un dispositivo que nos va a ayudar a alivianar el trabajo del procesador, que lo vamos a ver al final del tema 8, en el tema 9, por ahí vamos a ver que es una DMA. ¿Sí? Entonces la RAM va a estar partida en más partes que la flash solo está partida en 2. Y además ustedes van a poder poner memoria externa, esa memoria va a ser serial, es decir, que va a mandar la dirección no como 32 bits consecutivos, sino como de a 1, ¿sí? Va a mandar los bits 1 a continuación del otro, y los 32 bits de datos también, y eso quiere decir que es una memoria notoriamente más lenta que la memoria interna, y van a poder conectarlo a un SPI, en donde los bits van a viajar de a 1, ¿sí? Van a necesitar 32 ciclos de reloj para mandar el address y 32 ciclos de reloj para traer los datos, o de a 4, en un USPI, en donde van a demorar 8 para ir y 8 para volver. Conversión a D, también lo mencionamos, no hay grandes cosas para agregar. Hay más de 8 canales, hay hasta 22 canales multiplexados, no sé por qué antes decía 8, ¿sí? Hay 22 entradas de conversión a D, pero hay 2 conversores a D. Entonces, lo que hay es un multiplexor en cada conversor a D para decirle cuál de las 22 entradas quieren mandar al conversor 1 o al conversor 2, ¿sí? Y ustedes van a poder convertir 2 señales simultáneamente con una precisión de 10 bits, es decir, el número que van a obtener va a ser un número de 10 bits. Y como esto es un proceso lento, tenemos la posibilidad de que haya una interrupción al final de la conversión. Entonces nosotros ponemos a hacer una conversión y al final de la interrupción se pide una interrupción, ¿sí? Algo parecido a lo que sucedía con el SysTick, al final de la conversión puede empezar a convertir automáticamente de vuelta, ¿sí? Y entonces voy a estar muestreando o convirtiendo a la tasa máxima de frecuencia, o si realmente estoy usando más de 2 señales, estoy usando varias, en la rutina de interrupción yo puedo cambiar la señal que estoy muestreando, pasar de la señal 0 a la señal 1, por ejemplo, ¿sí? Porque estoy usando varias de estas 22, y empezar una nueva conversión. Y en ese caso voy a tener una tasa de conversión más baja, porque voy a tener que esperar la latencia de la interrupción, voy a tener que esperar lo que demore la rutina de servicio y recién va a empezar una nueva conversión, ¿sí? Depende la cantidad de señales y la velocidad que quiera en el muestreo, va a ser una u otra forma. También podría suceder que yo quiera muestrear mucho más lento, entonces ponga al SysTick para que una vez cada segundo inicie una conversión a D, y cuando la conversión a D termine, se genere una interrupción para tomar el valor, pero que no hace más nada hasta que el SysTick dispara una nueva conversión, ¿sí? Como para que vayan teniendo una idea de cómo pueden intervenir las interrupciones. Hacer eso por interrupciones me permite a mí que en el programa principal yo me dedique a hacer otra cosa que no tenga nada que ver, y como que eso transcurre en paralelo o automáticamente, ¿sí? Me divide el problema en 2 partes que tienen poca relación. Esa es la ventaja de las interrupciones. Tenemos un DAC, un convertor digital analógico, también de 10 bits, y que también produce una interrupción al final de la conversión, ¿sí? Modos de bajo consumo. Algunos habíamos mencionado, habíamos hablado del WFI, que es una instrucción que es Wait for Interrupt, que le dice que quiere dormirse hasta que llegue una interrupción. Si no me equivoco, no estoy seguro, pero si no me equivoco, WFE es Wait for Exception, va a ser algo parecido, pero además va a permitir esperar cosas como el SysTick interno. Depende, en el caso de WFI y WFE, entran en modos de
poco bajo consumo, o que modos de consumo apenas menor que el consumo normal, ¿sí? O sea, son modos de bajo consumo no muy agresivos, pero si vemos, hay distintos modos de ahorro de energía, cada uno de estos modos es más agresivo, es decir, o consume menos corriente, pero además es más difícil sacarlo al procesador y pierdo cada vez más cosas, ¿sí? En los modos en los que entro con WFI y WFE no pierdo nada, el procesador se suspende y se reactiva inmediatamente y continúa ejecutando el programa como si nada hubiese pasado. Mientras que en los modos de sleep, ¿sí? Que son los modos, estos son los modos de wait y estos son los modos de sleep. Los modos de sleep son más agresivos, en los modos de sleep se empiezan a apagar cosas y entonces ya la vuelta de eso es más compleja. En el caso del deep sleep, la RAM todavía mantiene su estado, pero el procesador se reinicia. O sea, se vuelve a ejecutar la rutina de reset. Eso quiere decir que nosotros en la rutina de reset tenemos que saber si el procesador está arrancando por primera vez o está volviendo de un deep sleep. Vamos a tener un registro que nos va a dar esa información, porque, por ejemplo, no voy a tener que reinicializar las variables, porque las variables tienen el valor que les corresponde, ¿sí? Entonces, si yo estoy en un celular y apagué la pantalla y entré en modo deep sleep, cuando vuelva, sé que todos los programas están cargados y que toda la memoria está como yo la había dejado, ¿sí? No tengo que hacer lo mismo que si estoy arrancando por primera vez, ¿sí? Lo que sigue, y los procesadores también mantienen el estado lógico, ¿sí? El procesador no pierde ni el reset ni el PC, en principio. En el power down ya solo tengo 8K de RAM que mantienen el valor, todo el resto se pierde. Es decir, que tendré que poner ahí las variables que son significativas y solo voy a tener ese pedacito de RAM que lo mantengo. Y en el Deep Power Down es peor, ya no tengo RAM, ¿sí? No tengo ningún dispositivo funcionando, lo único que queda funcionando es el módulo de RTC. El módulo de RTC es el que maneja la fecha y hora y tiene una posibilidad de alarma, de forma tal de que me puede despertar a una fecha y hora establecida o me puede despertar cada X segundos o décimas de segundo, ¿sí? Entonces va a ser exactamente igual que cuando ustedes se van a dormir y ponen un despertador y mientras el despertador esté apagado, ustedes no tienen conciencia de absolutamente nada, ¿sí? Y solo van a conservar 256 bytes como para poder señalizar lo mínimo indispensable para descubrir en la rutina de buteo que no están arrancando de primera vez, sino que están retornando de un modo de bajo consumo, ¿sí? Para que se den una idea, ¿ustedes tienen noción de cuánto consume un microcontrolador en corriente? Si quieren en potencia, pero en potencia tienen que multiplicarlo por 3,3 volt, que es la tensión de alimentación de este micro. Tiran un número. 5 vatios. No, no me lo tires en vatios porque no lo sé. En corriente. 5 vatios en 3,3 volts serían 1,5 amperes. ¿Sí? Benjamín apuesta a 2 amperes. Franco se mantiene en 1,5 amperes. Siguen altos. Este bicho debe estar consumiendo cerca de 250 miliamperes. Con todo prendido, ¿no? Y como lo estamos usando nosotros, probablemente ronde los 100 miliamperes, una cosa así. ¿Tienen idea cuánto consume acá? Acá probablemente esté rondando en 1, 2 miliamperes, 5 miliamperes. Acá probablemente esté en microamperes. Y acá hay varios que andan en nanoamperes. ¿Sí?
Por eso hay cosas que pueden... Obviamente, este procesador que nosotros estamos... sí, básicamente está apagado, de hecho te está manteniendo 256 bytes de RAM y un oscilador, nada más. Y un oscilador que trabaja a 32 kHz, o sea, un oscilador que oscila de vez en cuando. ¿Sí? Tengan en cuenta que este procesador no es un procesador optimizado para consumos, o sea, este por ahí no baja hasta los nanoamperes. Pero hay procesadores más chicos, ¿sí? No son tan grandes, que están pensados para que una batería 2032, que no tiene nada de energía, ¿sí? Que son las pilas del reloj, dure un par de años. ¿Sí? Si hacen la división de los miliamperios que tiene la batería en las horas que tiene un año, caen en estas gamas de corrientes. ¿Sí? Realmente no consumen nada. Es más probable que haya pérdidas en los circuitos que lo que consume el procesador. Es un mundo muy difícil de manejar, ¿sí? Son números muy chiquititos, todo influye, ¿sí? De hecho, un LED consume más que el procesador prendido. Hacer prender un LED para indicar algo consume 10 veces lo que consume el procesador. Bien, ¿cómo salen del modo de bajo consumo? Normalmente, cuando se entran en esos modos de consumo tan drásticos, vamos a utilizar el RTC. El RTC es algo muy parecido al SysTick, pero que está pensado para manejar fecha y hora. Es decir, es un contador que está alimentado por un sistema de reloj que cuenta, este no cuenta descendentemente, cuenta ascendentemente, y tiene varios contadores, en realidad tiene un contador de segundos, un contador de minutos, un contador de días. Ese contador de segundos reinicia en 60, el contador de minutos reinicia en 60, el contador de días, el contador de horas reinicia en 24, ¿sí? Y entonces tiene contadores y comparadores que cuando llegan al valor generan la señal de carry out, ¿sí? Lo mismo que hicimos nosotros con el contador cuando llega a FF o llega a 0, pero lo hace en el valor 60 y en el valor 24. Y de esa forma, esto va a mantener por hardware hora, minutos, segundos, día, meses y años. ¿Sí? A través de una cadena de contadores. Ese oscilador, ese RTC, se va a alimentar con un reloj de 32 kHz, ¿sí? Un reloj bastante bajo. Y este oscilador de 32 kHz va a tener todo un circuito interno totalmente separado para que nosotros podamos mantener alimentado este con una pila. ¿Sí? Entonces, vamos a apagar el consumo principal del procesador. Es más, podemos desenchufarlo. Tengo acá a mano una placa de Lucía, para que lo vean. Este es el procesador, ¿sí? Esto es la pila del RTC. Ustedes, si ponen una pila acá y configuran el RTC va a mantener la fecha y hora que ustedes le configuren, ¿sí? Aún cuando la placa esté en este estado, esté deshabilitada, esté desenchufada. Cuando ustedes enchufen de vuelta la alimentación, sea USB o sea lo que sea, el circuito de reloj del procesador, que es el RTC, va a mantener los valores de fecha y hora. O sea, va a haber seguido contando el tiempo y va a haber mantenido la hora, minutos y segundos actuales. Si nosotros quisiéramos hacer un reloj, realmente, en lugar de usar una interrupción de SysTick y de hacer la rutina que hicimos hace un ratito, que compara hasta 59 y llega a 0, deberíamos de usar esto. ¿Sí? Deberíamos usar un RTC, que es un modulito de hardware que hace esto y que además ya está puesto en el procesador. Lo único que hay que hacer es leer el manual. ¿Sí? El RTC es un módulo muy simple de manejar, tiene 4 o 5 registros de control de estado, donde voy a leer la hora, los minutos, los segundos, le voy a decir si quiero que ande o que no ande, y me va a decir si se le sacó la pila y se apagó o no, y nada más. Y le voy a poder poner una alarma, ¿sí? Para decirle que suene cada segundo, cada minuto, cada hora, o a una hora, minutos y segundos específicos, ¿sí? Exactamente igual que un reloj despertador, ni más ni menos. Esos pedidos de interrupción van a ser los que generen las señales de wake up, que son las señales que despiertan al procesador del modo de bajo consumo. ¿Sí? Yo puedo usar el RTC para tener fecha y hora sin estar en modo de bajo consumo. ¿Sí? Si estoy haciendo un reloj, como en nuestro caso, que está enchufado
a la pared, podría tener el RTC para que cuando se corte la alimentación no pierda la fecha y hora, y no poner nunca el procesador en bajo consumo, ¿sí? O lo puedo usar como una herramienta. Algún detalle más del reset, que ya lo habíamos visto. El reset normalmente se va a ejecutar desde la flash, pero además va a permitir, a través de algunos pines que yo ponga a masa durante el proceso de arranque, que cargue un programa desde USB. Entonces, en lugar de ejecutar la rutina de inicialización que yo grabé en Flash, va a ejecutar una rutina que está en ROM, esa memoria de solo lectura que habíamos dicho que existía, y esa rutina de solo lectura me va a permitir transferir un programa por un puerto de comunicaciones serial o por un puerto USB, o también me va a permitir que lea desde la flash externa el programa, ¿sí? Y entonces voy a tener distintos modos de booteo, distintos modos de arranque del procesador, donde no solo voy a leer el programa desde la flash interna. Esto se utiliza algunas veces, no es la única forma, no es la forma en la que nosotros lo estamos haciendo, para cargar el programa a un procesador vacío, ¿sí? Si ustedes quieren cargar el programa a un procesador vacío sin tener las herramientas de desarrollo, pueden usar estos esquemas para hacer arrancar el procesador ejecutando un programa alterno, ¿sí?, al programa normal, y que ese programa alterno reciba una nueva versión del programa y la sobrescriba. Eso es exactamente el bootloader que deben de haber escuchado hablar en los celulares, ¿sí? Cuando en el celular ustedes ejecutan una rutina alterna, como en este caso, y en lugar de cargar al Android, levantan un programa que sirve para actualizar al Android, están usando un mecanismo equivalente a este, ¿sí? Estos son mecanismos que se ponen en los microcontroladores más grandes. En los microcontroladores más chicos normalmente no hay este tipo de facilidades. Bien, el PLL. El PLL es el componente principal del sistema de generación de reloj. Es un circuito electrónico, creo que ustedes van a estudiar en electrónica de comunicaciones el año que viene, creo. Sí, ¿tienen clase, Gonzalo? Perfecto. Corto aquí y seguimos el lunes. ¿Sí? Buen fin de semana. Nos vemos el lunes.